trabajo también es muy claro en cuanto a que la decisión del contenido es de ustedes. Es decir, de todos los temas que hemos dado durante el año, ustedes van a poder elegir de estos 6 temas que les puse acá, el que quieran. Son temas que dimos en clase. Cualquiera de esos temas ustedes van a poder elegir para prepararlo con profundidad y tienen los puntos que tienen que tener. Y estos van a ser los criterios de evaluación, ¿sí? Tienen que cumplir con estos 4 criterios de evaluación. Obviamente cuando lo tengan que entregar, lo van a mandar por mail al mail de la comisión. Ahí está indicado. Y sobre todo, y esto es lo único una de las cosas que me interesan para que tengan en cuenta y aprovechen. Entrega el martes 30 del 6 10 y 1 y con posterioridad, que pueden mañana, pueden pasado, pueden el martes 9:59. Me animaría a decirles que tienen una extensión a las 10 en punto. 10 y 1 quedaron afuera. Eh, Esta es la tranquilidad mental y espiritual de que se los dije 7 días antes. Igualmente lo van a tener hoy y además, para el que no lo pueda bajar de WhatsApp, por la circunstancia que fuera, se los voy a mandar también por el Shu Guaraní y además se los voy a tratar de colgar en cátedras virtuales, ¿sí? Para que no lo pierdan, para que lo tengan ahí. Va a estar colgado hasta el martes a las 10. Bien, dicho eso, obviamente les puede llegar a generar cualquier duda o consulta, me la van haciendo de acá al martes, no hay ningún inconveniente. 24/7 por WhatsApp, por mail, por la vía que quieran. Lean bien, lean bien lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, porque digamos, no hay posibilidad de corrección. Es decir, lo que entreguen es lo que va a definir la nota de ustedes. Ustedes se entregan el martes y toda esa semana que voy a tener para corregir, les voy a ir subiendo las notas a medida que vamos corrigiendo el trabajo. Insisto, le va a generar algún tipo de duda, que es lo esperable que les genere dudas, está hecho para que les genere dudas en función del material, de dónde lo pueden sacar. Igual son clases, son temas que hemos dado en clases. ¿Sí? No, Trabajo, lo hacemos en el- base a lo en nuestro. o- correcto, en otro de los puntos dice justamente eso, que traten de bajarlo o aplicarlo al laburo de ustedes. Listo, Ahora, genial. si terminamos rápido la clase, lo vamos, que seguramente va a haber alguno ahora que se sume, eh, en un cachito más, igual ya hay bastante, son 30 los que se sumaron. Este, para los que tengan preguntas, lo vamos a hacer ahora faltando unos 10 minutos de clase. Así les voy explicando justamente eso. Bueno, vamos a avanzar. La última clase tiene que ver con los conceptos, está en el trabajo también, tiene que ver con los conceptos de seguridad y lo tratamental, que fue un poco unir lo que habíamos dado la última clase, en que
corro el trabajo, ahí está. Entonces, el, lo que comenzamos a plantear como una exigencia de una cuestión de seguridad y los objetivos de lo tratamental, estos dos conceptos de la seguridad y el tratamiento tienen una importancia para culminar con lo que es el área de subjetividad y contexto de encierro, porque son dos áreas, la de la seguridad y el tratamiento, que muchas veces uno entiende que son opuestas y en realidad, lejos de ser opuestas, son dos caras de una misma moneda y son dos versiones que, bueno, como decía Janina recién, pueden aplicarlo para entenderlo en el quehacer diario. Es decir, si nosotros analizamos esta dualidad de estos dos conceptos a lo que es la luz de la normativa, eh, especialmente, a ver, no solamente los reglamentos internos, las disposiciones de una unidad, las disposiciones de jefatura de servicio. Si nosotros nos atenemos a lo que es la ley de ejecución de la provincia de Buenos Aires, la 12256, teniendo en cuenta que lo transversal es la perspectiva de derechos humanos, van a darse cuenta que hay una complejidad de lo que es la subjetividad a quienes va dirigida esa ley, porque en realidad la ley no va dirigida al personal penitenciario, la ley va dirigida a que un juez de ejecución la aplique en función del objetivo que es la reinserción de la persona, pero el objeto de aplicación de la ley es el privado de libertad. Entonces, si a esas personas a quien el servicio penitenciario tiene que custodiar, tiene el deber de tratar, eh, para poder comprender cuál es el conocimiento y la estructura de esa personalidad, que es lo que tratamos de analizar durante toda la cursada, este análisis de la dualidad de la seguridad y del tratamiento es para terminar, una herramienta fundamental para lo que es el desempeño profesional, eficiente, eficaz y humano por parte de quienes aspiren a ser licenciados en gestión penitenciaria. Entonces, vamos a comenzar con lo que es, por lo general, ¿no? La tensión constitutiva del rol del personal penitenciario, donde planteamos la intervención del área asegurativa y del área tratamental. Es decir, la idea es comenzar con esta afirmación de que puede sonar a veces provocadora en algunos casos, que tiene que ver con que el sistema penitenciario muchas veces no solo se enfoca en la seguridad, porque aquel que se enfoque solamente en la seguridad, entrando alguien, está destinado a fracasar. ¿Sí? Es decir, una unidad o un servicio penitenciario, vamos más arriba, el servicio penitenciario en general, cuyo único objetivo sea fundamentalmente enfocarse en la seguridad, hoy no está contemplado que sea de esa manera. Es decir, un sistema que solo se enfoca en el tratamiento sin garantizar la seguridad también es inviable. Son dos cuestiones que si bien, como les decía recién, marcan las dos caras de una misma moneda. Un sistema puro que garantice solamente la seguridad no existe y un sistema puro que garantice lo tratamental solamente independientemente de la seguridad tampoco es viable. Entonces, la excelencia, por así decirlo, del rol penitenciario o de la gestión penitenciaria tiene que ver con entender que la verdadera misión muchas veces de la ley, el objetivo, si bien es la reinserción, como lo dice el artículo 1 y todos los demás indirectamente de la ley 12256, la verdadera misión eh, es que la ley y la sociedad les da la misión a ustedes de la compatibilización inteligente y estratégica de lo que son las dos dimensiones de la seguridad y de lo tratamental. Es decir, piensen en que hay un paradigma muy importante con la ley 12256 y lo que es la normativa de derechos humanos, porque esta ley no es una ley de castigo, aunque durante mucho tiempo esta ley
fue tratada que daba premios y castigos, al que se portaba bien el beneficio X, al que no tenía informes de conducta el beneficio X, y si determinado informe técnico criminológico determina la conveniencia del acceso, el juez de garantías podría otorgarlo. Es decir, en realidad fue demonizada la ley como una ley de castigo, pero en realidad es simplemente una ley que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. Es decir, el artículo 1 de la ley es bastante claro cuando sostiene, obviamente lo voy a decir de memoria, ni mucho menos, pero la ley de ejecución en el artículo 1 ya sienta las bases, separa sobre cemento y establece que la ejecución de la pena en lo que son todas las modalidades, tiene por finalidad lograr que la persona adquiera lo que es la capacidad de comprender y poder respetar la ley, procurando su reinserción social. Independientemente que lo dije en algún momento y lo sigo manteniendo, y el cuatrimestre que viene lo volveré a decir en criminología, la palabra reinserción me hace mucho ruido, debería decir reintegración, por una cuestión de cosificación. Pero, en definitiva, lo que hay que tener en cuenta para la reflexión profesional de, de la gestión que van a hacer cuando próximamente se reciban de licenciados en la gestión penitenciaria, noten el lenguaje, es decir, ontológicamente noten cuáles las palabras que utilizó el legislador para definir el objetivo de la ley. No habla de contener, no habla de vigilar, esto nos separa de Foucault, no habla de castigar como un fin último, es decir, habla de lograr que la persona adquiera la capacidad, ¿sí? Que la persona tenga las herramientas y la capacidad para poder comprender, para poder respetar y para poder reintegrarse en la sociedad. Entonces, estos verbos apelan directamente al tratamiento necesario para que esa persona cuente con esas capacidades, con esas herramientas y con esa información posible y ese trabajo posible en el cambio de su personalidad para poder lograr esa finalidad a través del tratamiento, de poder tener la capacidad de comprender, respetar y de reinsertarse socialmente. Entonces, si cuando les hablaba del paradigma, ¿no? Nosotros tenemos que entender que, sin embargo, esta ley, junto con lo que son los reglamentos internos del servicio y los reglamentos en particular y disposiciones, ¿no? de la dirección de una unidad en especial, establecen lo que es el marco de disciplina y seguridad un poco más estricto. Es decir, ¿esto es una contradicción? La verdad que no. A ver, creo que es una condición de posibilidad. ¿Sí? El otro día escuché este concepto y me pareció bastante importante poder planteárselos porque en realidad lo escuché en una audiencia, ¿eh? Lo dijo un juez de ejecución. Esto Doctor, de... Sí, Hernán. después te quiero acotar algo, no te quiero cortar la idea, pero No, para para lo que es nada. lo que estás hablando vos, ¿sí? Porque por ahí es muy ambigua en ese sentido, ¿viste? Y juega un poco el papel de lo que es la clasificación dentro de la unidad. ¿Por Claro, qué? Porque claro. la ley te dice la asistencia para los procesados y la asistencia de tratamiento para los condenados o penas privativas de la libertad que ya tienen, ¿sí? Y el régimen también juega mucho, porque vos te podés tener un régimen cerrado, un régimen moderado, un régimen atenuado, un régimen abierto, un régimen semiabierto, y hace como una mezcla que hoy en día por ahí no se puede hacer la aplicación certera de la ley porque no tenemos la clasificación correcta también, o no Coincido. tenemos el espacio físico como para clasificar y nosotros hacer el tratamiento correspondiente como tal cual reza la ley. No, coincido. Lo que pasa es que el gran problema que muchas veces se da justamente con lo que vos aclarás tiene que ver con lo que decíamos al principio de la imposibilidad de aplicarle la ley de ejecución a un procesado y que solamente se reserve la aplicación de la ley de ejecución a un penado. Entonces, si para un procesado no la podés aplicar, ¿qué hacemos? ¿Qué herramientas tiene el servicio penitenciario
para avanzar, para definir, para custodiar, mantener la seguridad y en definitiva hacer una actividad tratamental. Es como bastante complicado porque vos estás trabajando sobre una persona que goza de un estado de inocencia y que no Sí, pero sabés el título de la ley te lo dice bien claro, ley de ejecución, por que eso, y ejecuta la pena. de la pena, Sí, no de la prisión preventiva. sí, de la pena, Sí, por eso. A los procesados quedan en el aire entonces con esa ley. tal cual. Es que es así. Por eso es que, por ejemplo, cuando muchos obtienen su libertad anticipada, el propio código te hace caer, el código de procedimiento, te hace caer en esa contradicción cuando, por ejemplo, en los incisos 9, 10 y 11 del artículo 169 que regula la excarcelación, establece que por el paso del tiempo, un requisito de temporaneidad, la persona puede adquirir una excarcelación en términos de condicional, en términos de asistida, en términos de agotamiento o vencimiento de la prisión preventiva, teniéndolo en cuenta con el plazo razonable en función de la pena en expectativa. Y vos decís, es la ley de ejecución de mentirita, es la ley de ejecución virtual. Lo mismo pasa con aquellos que tienen su condena y apelan y Lo recursan y mismo, van a, sí, pasan capaz que 10 15 años recursando su pena y no tienen nunca una sentencia firme. Y entra es en que juego eso también. ese fue el fundamento parlamentario de por qué se derogó la ley del 2 por 1. ¿Sí? La especulación con el paso del tiempo para la aplicación más beneficiosa en los casos de reclusión. Porque con los de prisión, si bien pasaba exactamente lo mismo, el 2 por 1 era para la prisión, en la ejecución se contaba uno por uno. Pero en definitiva, uno por uno era la resta del tiempo que tardaba el Estado en dejar firme una, una condena. Entonces el castigo para el Estado por la ineficiencia era que una persona estaba menos tiempo detenida. Podemos discutir si estaba bien o estaba mal, o estuvo bien o estaba mal la derogación, y tener un River Boca. Si el 50% de la población va a decir, sí, estaba bien, el 50% de la otra población va a decir, no, estaba mal. Entonces, creo que por ahí los resultados a cómo estamos hoy y cómo ha evolucionado, yo creo, para bien, toda la instancia de la ejecución de la pena, incluido el servicio penitenciario, los fiscales de ejecución, los jueces de ejecución, van en el buen sentido nacional, latinoamericano, regional y mundial con esta perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Incluso le diría hasta el servicio penitenciario de Bukele tiene esta conceptualización, está demonizado por lo que se ve y no se publicita lo que no se ve. Es decir, tiene también la unidad de Bukele un régimen tratamental que es para delitos menores. O sea, también tendríamos que pensar cuáles son esos que se ven en los documentales, que están los tipos 23 horas de 24 prácticamente con luces, custodiado, todo junto. Hay que ver qué tipo de delitos son delitos son delitos de lesa humanidad, cada uno se cargó más de 50 personas. Hay de todo un poco y uno a veces me hace mucho acordar a ese sketch del programa Sin Codificar, el de Hablemos sin saber. Hay mucha gente que por ahí opina y dice con poco contenido informativo, demonizando obviamente la ley de ejecución o demonizando el trabajo de los abogados defensores o demonizando muchas veces también el rol del servicio penitenciario o de ustedes. Por eso celebro muchísimo la creación de una licenciatura que gestione justamente las herramientas para que ustedes puedan gestionar de una manera mucho más efectiva la cuestión de la ejecución de la pena y obviamente de la gestión penitenciaria. Eh, y tiene que ver con estos dos roles que por ahí el servicio penitenciario aspira, y me meto de nuevo con esto, es decir, cuando yo les hablaba de este concepto de la condición de posibilidad, significa que no puede existir lo que es un tratamiento efectivo en un contexto de caos, en un contexto de violencia, en un contexto de lo que sería un desgobierno. Algunos van a decir, no, es una anarquía, no, es un desgobierno en realidad, porque hay una cabeza, hay un poder ejecutivo provincial, nacional, que regula.
pero hay un desgobierno en la manera en la que se aplica esa regulación. Es decir, si nosotros pensamos que la seguridad, a nivel penitenciario me refiero, ¿no? Que la seguridad no es el fin, estamos en una cuestión de entender que en realidad es el medio indispensable, ¿sí? A ver, se entiende así. La seguridad no es el objetivo de la ley de ejecución, sino que es el medio, el camino que recorremos para que el fin tratamental de la ley pueda al menos comenzar a desarrollarse, ¿sí? Ahí está, estaba queriendo ingresar antes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la seguridad es el camino para que lo tratamental sea posible. El rol asegurativo se va a diferenciar de lo que es el rol tratamental y sobre todo, inclusive en la práctica, en lo visible. Es decir, el rol asegurativo tiene, por ejemplo, la función de requisas, de traslados, de vigilancia, eh, mantenimiento del orden. Es decir, no es una finalidad en sí misma el rol asegurativo. Cada vez que ustedes por ahí realizan un procedimiento de seguridad o la institución, ¿no? Tienen que pensar que lo que están haciendo es crear las condiciones para que, por ejemplo, luego el equipo de psicólogos, el trabajador social que trabaje con ustedes, un maestro, un profe universitario, un tallerista, eh, estas agrupaciones que hacen trabajos intramuros, o incluso si ustedes mismos en una charla informal puedan trabajar sobre lo que es esa persona, subjetivamente sobre esa persona, ¿no? Es decir, la seguridad lo que hace es Hola crear el Gastón, escenario. discúlpame. Sí, sí. Buen día. Vos sabés Muy que vos buen me día, decís, Teresa. ¿Cómo yo lo estás? llevo a lo cotidiano, ¿no? Bien, a lo cotidiano y pensaba, yo siempre le digo a mis hijos, tengo cierta frase para mis hijos, y digo siempre, el límite es amor, como para justificarme y paralelamente, aparte de que hay un límite por una seguridad, etcétera, obviamente con fundamento, ¿no? Después explicando esto, lo relacionaba con esto, ¿no? Deja la seguridad un poco el límite este y el tratamiento de ver que estas personas puedan adquirir esas herramientas y cómo las pueden llevar, ¿no? Adelante. Coincido totalmente, por eso eh, coincido. Esa es la visión, es decir, la seguridad lo que hace es crear el escenario, es predisponer el campo para poder justamente asegurar el rol tratamental. Por eso decía que no es una finalidad en sí misma. Eh, Fíjense que el rol tratamental, así como recién adjetivamos el rol asegurativo para que lo puedan ver, lo puedan palpar, el rol tratamental, eh, piensen en cada acto que por ahí ustedes realizan, un poco lo que decía Teresa, tiene, ¿no? Un impacto en la subjetividad de la persona. Hagan lo que hagan, desde un grito, desde una sanción, desde obviamente desde el rol asegurativo, un traslado, una separación en función de la seguridad a una celda de aislamiento, es decir, todo lo malo, pero también lo bueno, desde un buen día, desde una requisa respetuosa, desde tratarlo por el nombre, el cumplimiento de un procedimiento sin arbitrariedad. Cada uno de esos actos muchas veces son actos que, aunque parezcan mínimos, construyen, mandan, presentan un mensaje. Es decir, si ustedes realizan este tipo de actos mínimos, insisto, comunican desde lo que es incluso el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal y el lenguaje implícito, eh, que a pesar del encierro, la persona sigue siendo un sujeto de derecho. Esta es la perspectiva de derechos humanos. Es decir, no es justificar lo que la persona hizo o no hizo, sino entender que esa persona hizo lo que hizo, quizás porque no tenía las herramientas que se le pueden brindar. Eso es desde lo tratar mental. Primero que la persona se dé cuenta que lo que hizo no está mal, que es el primer paso o el primer punto de la perspectiva de derechos humanos para que esa persona tenga las herramientas para poder cambiar. Entonces,
si nosotros consideramos y hacemos ver y hacemos sentir que la persona es un sujeto de derecho, esto es por ahí en sí misma eh, una forma de tratamiento. ¿Sí? Cuando hablamos de lo tratamental, y bueno, ¿y qué significa lo tratamental? Esto. Si tenés este tipo de perspectiva para poder enseñar con el ejemplo, el respeto por la norma, es decir, ¿qué es lo que se espera que el interno aprenda? Entonces, desde criminología hablamos del concepto de anomia muchas veces, y algunos entienden que la anomia, literalmente hablando, es la falta de normativa, la falta de disposición, la falta de apego a la ley. Y en realidad, conceptualmente o ontológicamente, la anomia implica también desde el punto de vista del sujeto pasivo al que se le aplica ese concepto, no solamente la falta o el desconocimiento de la ley, sino de tener las herramientas para comprender verdaderamente lo que es el respeto por una normativa, independientemente de que la normativa sea justa, injusta, abusiva o arbitraria. El respeto por la norma, el respeto que se espera que la persona privada de libertad aprenda, tiene que ver con este concepto, es decir, partir de la base de que es un sujeto de derecho. Y como es un sujeto de derecho, tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿sí? Que tienen que ver con los principios generales del derecho. Mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, el respeto por la ley, el principio de legalidad, el principio de razonabilidad. Tengo mi derecho, pero puede ser reglamentado. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el rol tratamental del servicio no puede considerarse abarcativo si no hay un respeto en la consideración de la persona como sujeto de derecho, un respeto por lo que son los derechos humanos. Y quizás este es aunque parezca muy amplio, es el eje articulador de cada uno de los conceptos o de las cuestiones que estamos planteando. Es decir, eh, los derechos humanos dejan de ser un concepto abstracto cada vez que hablamos de esta cuestión y pasan a ser un concepto mucho más práctico. Es decir, es, parafraseando lo que es la licenciatura, la perspectiva de derechos humanos termina siendo una herramienta de gestión, ¿sí? Por eso hablamos del camino hacia la gestión penitenciaria. Piensen en que, por ejemplo, ¿no? Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que por lo general muchas personas privadas de libertad cuando hacen sus escritos por derecho propio ponen las reglas de Mandela. Che, ¿qué son las reglas de Mandela? Son esto, son las reglas mínimas para el tratamiento. Es decir, no son un compendio de buenos deseos, es un manual de buenas prácticas penitenciarias que por ahí tienden a que el trato humano y digno reduzca la conflictividad, mejore la seguridad. Por ejemplo, em, trato siempre de bajárselos a la práctica, por lo menos en la que yo haya intervenido. Eh, Me mata que justo estoy hablando de esto y se está ingresando alguien que tiene como nickname expedientes disciplinarios. A ver, quiero saber quién es. Esperen que le puse OK. Aguarden un segundo porque es genial. Se está uniendo a expedientes disciplinarios. Si ustedes vieran esto como lo veo yo, ¿saben quién es? No. A ver, ingreso. Hola, bienvenido a expedientes disciplinarios. Tengo indicado como expediente disciplinario. ¿Quién sería? Hola, expediente disciplinario. Ahí está, Eliseo. Eliseo Vázquez, ¿estás por ahí? Eliseo Vázquez, ¿estás por ahí? OK. Ah, no tenés micrófono. Perfecto. Bueno, se develó el misterio. Listo, continuamos. ¿En qué me quedé?
las ya reglas está. Mendela, los Sí, decretos que hacemos les iba a dar el ejemplo práctico de esta aplicación. Pensemos, por ejemplo, en un procedimiento de requisa, que es lamentablemente una habitualidad. En un procedimiento de requisa, que por ahí se realiza con vejaciones, con humillaciones innecesarias. Eh, no hace mucho, hace 10 días, ocurrió algo en la unidad 51, donde por ahí, si bien no fue en el marco de una requisa, se está investigando en la justicia si ocurrieron estas cuestiones, ¿no? Las vejaciones, las humillaciones innecesarias. Entonces, pensemos en una cuestión de estas que tengan que ver con una requisa. Es decir, no solamente se está generando en un procedimiento de estas características, ¿no? Un resentimiento, en muchos casos ira, y en muchos casos una predisposición para la violencia, y en muchos de los casos esto a mediano y largo plazo atenta directamente contra la seguridad del establecimiento. Y no solamente con del establecimiento, esto vuelve como un boomerang, termina afectándolos en cuanto a la cuestión de seguridad a ustedes mismos. Es decir, en cambio, si nosotros pensamos en un procedimiento de requisa, donde tenemos un procedimiento firme, un procedimiento riguroso, pero que respete, que no haya vejaciones, no haya humillaciones, es decir, que respete la dignidad de la persona desde el punto de vista asegurativo, cumplimos el objetivo justamente asegurativo, sin lo que es sembrar estas cuestiones de la semillita de un futuro conflicto. Es decir, nosotros tenemos que tratar de que haya una compatibilización entre lo que es eh, entender que la seguridad bien aplicada no necesariamente tiene que ser de la manera en la que presuponemos entrando con palo, con escudo, donde muchas veces es Profe, necesario el y uso de creo la que ahí fuerza también, controlada. disculpe, y Sí, creo que ahí no, también viene lo no, que hablábamos la otra clase de lo que son las malas decisiones, la falta de experiencia, ocupar un lugar y no saber cuál es tu función. Es una suma de un montón de cosas. Trabajé 5 años en la 51 y jamás me hubiese imaginado que podría llegar a pasar una cosa de esa. coincido, Las coincido jefaturas que 150%. fueron cambiando jefaturas y fueron tomando muy malas decisiones y creo que nadie fue el que le dijo, no, nunca se hizo así porque es así, porque esto se basa en tal cosa. La verdad, fue una cadena de sucesos bochornosos. Totalmente de acuerdo, es para una serie. Eh, por eso este concepto de que la seguridad, También ahí hay que ver que tiene que ver con la misma persona, digo, esta educación, este respeto, evidentemente tampoco lo traes. Digo, vos tomás malas decisiones en cuanto a lo que sos vos también, porque como autoridad, o sea, a mí no se me ocurre semejante barbaridad lo que pasó, pero nunca en ningún ámbito, pero porque yo también traigo eso. Digo, una Yo creo que vas a más en la jefatura. falta de experiencia también. yo Bueno, las pero dos La igual, de chica, por todas cosas. maneras, ejemplo, me la que parece estaba una de jefa de locura. penal, se hizo de ajutora ahí y la hemos recibido nosotros y jamás le hemos enseñado una cosa de esa, jamás lo ha visto de nosotras hacer una cosa de Por esa. eso te digo, tiene que Entonces, ver con la persona en uno, porque si no, Que, o sea, no que se ese, entiende, no que, se que ese comprende, tipo ¿viste? que ese tipo de conductas se traen y no se aprenden en el lugar, estoy totalmente también seguro de eso, Teresa. Obviamente que eso por ahí se trae de afuera. Ahora, la cuestión está en que claramente el servicio no te prepara para... Estamos planteando estas cuestiones de subjetividad en contexto de encierro, lo vemos también en criminología y en otras materias más. Lo cierto es que
hay que partir de la base de esto que decíamos recién, es decir, la seguridad eh, tiene que ser bien aplicada. Y que sea bien aplicada tiene que ver con eh, la forma de tratamiento. Y el tratamiento, bien implementado, claramente contribuye a la seguridad. Esto es lo que yo les quería plantear como el concepto de la condición de posibilidad. Es un círculo. Es decir, si yo hago posible una cuestión de viabilidad tratamental, claramente esto va a permitir una seguridad. La seguridad bien aplicada me va a permitir esa forma de tratamiento y el tratamiento bien implementado me va a contribuir a la seguridad. Es una rueda que camina. Es decir, si nosotros avanzamos pensando o pretendiendo que hay estructuras de personalidad en lo que es el contexto carcelario, con lo que es el conocimiento básico que les va a permitir de mínima tener una utilidad muy grande en el manejo de la personalidad de estas personas privadas de libertad, ¿sí? Los PPL. Es decir, yo no estoy pretendiendo en la última clase que hagan un diagnóstico clínico, ni mucho menos. Es decir, eso a todo evento será producto de la tarea de profesionales en el área de psicología o desde una intervención o desde un relevamiento que pretendan hacer las cabezas del servicio penitenciario. Lo que sí ustedes pueden hacer es tener herramientas para poder comprender muchas veces ciertas reacciones y claramente modular, ¿no? La forma y modo de intervención para controlar este tipo de conductas. Por eso, creo que lo decía Hernán muy bien hoy, desde, desde la clasificación operativa, esto es muy importante, sobre todo para el ámbito penitenciario. Es decir, en el contexto de encierro, ciertas estructuras de personalidad, por lo general, tienden a manifestarse con una mayor claridad o a descompensarse, ¿no? Es decir, de una manera muy general, podríamos identificar tres grupos, hay un montón, pero tres grupos de mínima para poder comprender el tipo de personalidad. Y tampoco esto pretende ser una clase de psicología, ni mucho menos, pero tenemos estructuras que son neuróticas, estructuras que son psicopáticas, y tenemos estructuras que son más psicóticas, ¿sí? Es decir, tres conceptos que la psicología nos da de neurosis, de psicopatologías y de psicosis. Entonces, si nosotros planteamos cómo es, o podemos hablar con una persona y decir, bueno, por ahí está encajado en una estructura neurótica, en una estructura psicopática o en una estructura de psicosis. ¿Qué es cada cosa? Es decir, en las estructuras neuróticas, uno por ahí va a encontrar a personas con un conflicto fundamentalmente interno, ¿sí? La angustia, la culpa, que muchas veces también está influenciado por la exigencia y la presión familiar, ¿eh? La obsesión, la fobia, son
las manifestaciones más comunes de una estructura neurótica. Es decir, y en la cárcel, en un, como decía Beccaria, lo dice Foucault, sí, hay ay, no me viene el nombre del autor a la cabeza, ya me acuerdo. El encierro provocado, básicamente la cárcel, eh, la persona con una estructura de tipo neurótica puede identificarse como aquella persona que por lo general se aferra excesivamente a lo que son las normas. Es decir, presenta quejas constantes, somatiza, le duele todo el tiempo. En muchos casos también desarrolla lo que es esta dependencia importante con el personal e incluso con otros internos. Es decir, esto cómo lo vemos implicado en el rol de ustedes. Eh, Van a ver, por ejemplo, que son personas que suelen responder bien a la palabra, a la escucha, a la previsibilidad de las normas. No digo que se aferran a la norma. Eh, Explicarles un procedimiento, darles muchas veces un marco claro de lo que se espera de ellos, puede justamente reducir enormemente lo que es el nivel de angustia y por ende claramente su conflictividad. Es decir, acá, para este tipo de personas, la arbitrariedad los desestabiliza, es echar nafta al fuego. En cambio, las estructuras psicopáticas tienen, por lo general, rasgos que son antisociales. Es decir, los rasgos antisociales están muy marcados. Me animaría a decirles, no le hagas una apuesta, pero ahora que estamos en clave mundialista, sí podríamos hacer un PRODE y seguramente con esto lo ganamos. Creo que la estructura psicopática es el perfil más complejo, porque es el que más desafíos presenta para lo que es el rol asegurativo. Es decir, la persona psicopática o el que está dentro de una estructura psicopática se caracteriza por lo que es una dificultad o una incapacidad para poder empatizar, ¿sí? Empatizar con el personal penitenciario, empatizar con su compañero de celda o empatizar con sus semejantes privados de libertad. Es decir, es la falta de empatizar con el otro, es la imposibilidad o la incapacidad para poder empatizar con otra persona. Es decir, son lo que muchas veces uno puede decir, esta persona la verdad que tiene una ascendencia sobre el resto de la población, los manipula de una manera. Bueno, la tendencia a la manipulación es de una persona con una estructura psicopática. Tiene una baja tolerancia a la frustración, tiene una personalidad en constante transgresión a la norma, y no por un conflicto interno, sino porque desprecia a la norma. No está relacionado con un concepto de anomia, sino que tiene conciencia de que no quiere respetar la norma. ¿Sí? Por ejemplo, la firmeza, ¿no? La coherencia, la no confrontación con este tipo de personas por parte del personal penitenciario quizás es la clave. Es decir, el psicópata siempre está constantemente buscando el punto débil, la fisura en el sistema. Si un funcionario penitenciario dice que no y otro dice que sí, la persona esta va a explotar esa contradicción, ¿sí? Me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo verlo desde la dirección del PS, del programa de educación en contexto de encierro, cuando por ahí eh, me hinchan que hay que hacer un taller o hay que llevar determinada actividad, ¿no? A un centro universitario. Y porque es necesario, porque les hace bien, porque qué sé yo, porque tienen 25 personas para hacer determinado taller. Y lo empezamos a diagramar. Y por ahí me pasa que el área de educación superior del servicio me dice, sí, es recontraviable, qué bueno sería, está perfecto. Lo hablo con la unidad penitenciaria X y me dicen, no, desde el punto de vista operativo esto no es posible porque es mezclar a población con qué sé yo, con estas. Siempre quizás desde el punto de vista de una unidad penitenciaria hay alguna traba. O al revés, o a la inversa, la unidad tiene la predisposición y por ahí desde el Departamento de Educación no se puede porque desde seguridad no lo habilitan. Ahora, ese no y sí, esa contradicción
muchas veces es explotada por la persona privada de libertad y lo que se explota es justamente la contradicción del mismo sistema. O sea, el privado de libertad no le interesa si es la jefatura o la dirección de una unidad o si es un área superior de educación o lo que fuera de jefatura. A la persona lo que le importa es que el servicio penitenciario le está diciendo que no a una actividad educativa o una actividad recreativa, a una deportiva o cultural. Entonces, el trabajo en equipo muchas veces y la comunicación fluida entre servicio penitenciario todo, una unidad y jefatura, es fundamental. Es decir, no se puede caer en un juego de manipulación ni en la provocación de este tipo de personalidad con estructura psicopática. El límite, por lo general, debe ser bastante claro, tiene que ser impersonal, es decir, no individualizando a la persona, y tiene que ser sostenido por la institución servicio penitenciario. ¿Sí? No por un funcionario en particular donde la persona vea y pueda atacar. Es decir, el tratamiento, en este caso, con este tipo de estructuras de personalidad, es muy complejo. Es decir, necesariamente van a tener que tener una interdisciplinariedad con alguien que pueda controlar este tipo de estructuras o manejar este tipo de personalidades, porque está más orientado a lo que es la gestión de la conducta, ¿no? Que a una cura eh, valga la apreciación, ¿no? Una cura en sentido tradicional, es decir, en un sentido tratamental. Ahora, la estructura psicótica, ¿sí? A diferencia de la psicopática, que es otro concepto psicológico, la estructura psicótica de psicosis, hablamos de una pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? Lo que en una estructura era un apego fundamental a la norma y en la otra estructura es una desaprensión a la norma, en este caso hay el famoso se baja la térmica, ¿no? Es decir, es la pérdida de contacto con el sentido de la realidad. Hay delirios, hay alucinaciones, hay lo que a los psicólogos les gusta decir un pensamiento desorganizado. Entonces, acá si bien este tipo de personalidad es una población minoritaria en el sistema penitenciario, en el sistema en general, el manejo de este tipo de personalidad tiene también una extrema delicadeza. Es decir, eh, piensen ustedes que la primera y más importante función eh, que van a tener es la detección de este tipo de personalidad y una derivación urgente al servicio de sanidad. Es decir, no se debe intentar razonar en el marco de una persona delirante. Acá no estamos hablando ya de una cuestión provocada por un alucinógeno, por un estupefaciente o por algún tipo de desorganización. Lo que estamos hablando es de un delirio producto de su propia personalidad. Este tipo de persona realmente es peligrosa. Si la prioridad en este caso, además de la seguridad propia del personal penitenciario, es la propia seguridad del sujeto. Ese delirio lo va a poner y confrontar en muchos casos en una relación violenta con sus pares. Se sacó de quicio, agarró algo y se lo clavó al compañero. Es decir, la protección de la propia persona y de su entorno es lo principal. Entonces, se va a requerir aislamiento, se va a requerir contención en el sentido de acompañamiento, ¿no? Y si es necesario, con sujeción física, con sujeción química, con algún tipo de sedante, o por eso les hablo de que esto tiene que tener claramente una derivación a sanidad o por lo menos en un marco o en un contexto de salud mental. Siempre, claro, está con eh, el fin de que sea el último recurso, la última ratio y bajo un protocolo de actuación. Es decir, el accionar tiene que ser rápido del equipo de salud mental. El rol siempre va a ser el rol de ustedes de primer detector de un punto de crisis. Entonces, para hacer todo esto, alguien me va a decir, bueno, pero obviamente nosotros no somos, ¿qué me pasa? Yo soy abogado, no soy psicólogo. Es decir, claro, de esto tocamos de oído y necesitamos tener un poco más de conocimiento y de herramientas. Es por eso que por ahí no se plantea que tengan una materia que tenga que ver con una cuestión psicológica, sino más bien con entender y comprender desde el punto de vista del manejo de la subjetividad de una persona en contexto de encierro, que es lo que trató de ser
toda esta materia en el cuatrimestre para que puedan advertir qué tipos de abordaje puede haber, o por lo menos puntos para reflexionar sobre esta cuestión, que es en definitiva de lo que se va a tratar el trabajo final, es que puedan advertir lo necesario de la interdisciplinariedad como la base del conocimiento. Es decir, pienso acá, ¿no? Pienso acá, abro la mano, estoy en el estudio. Y yo tengo que abordar una causa penal para patrocinar a una víctima de un delito X o para defender a una persona imputada de un delito X. Ese delito tiene que ver quizás con una estafa a nivel económico o una estafa informática o pensemos en cualquiera de los delitos de moda. Sea que patrocine a una víctima o sea que defienda a un imputado de esa clase de delitos, hay conocimientos que me... Yo de informática lo único que sé es prender la computadora y apagarla, y escribir en un Word y buscar en Google, nada más. Es decir, sí sé un poco de inteligencia artificial, pero sé lo que tocamos de oído. Y quizás un hash, cómo hashear la información, cómo la prueba, cómo la digitalizo, cómo la guardo, que la cadena de custodia, que el sistema binario de no sé qué cosa, y contrato a alguien que lo sepa. Y bueno, la persona tiene el síndrome de no sé qué cosa, y bueno, necesita un psicólogo que me diga qué hacer, cómo plantearlo, si esto es atribuible a la conducta de un imputado. Vamos al imputado, bueno, pero el imputado tiene una estructura, una personalidad yoica, qué sé yo, en los informes psicológicos. ¿Qué significa? Que tiene parámetros de abuso sexual, tiene parámetros de delitos contra la propiedad, y no va a venir un psicólogo, un psiquiatra. Y- o el famoso es de lo que no sé, no opino, tiene que ver con esto. Es decir, yo me voy a rodear de un equipo interdisciplinario específico como base de mi conocimiento a medida que contrato a alguien que me pueda explicar, que pueda intervenir, voy a tener más herramientas para defenderme en un juicio oral, porque en el juicio oral trabajo yo, no vengo con los peritos que se van a sentar al lado mío, me van a estar dando letra para que yo pueda preguntarle al perito de la asesoría pericial, al testigo informático o al que fuera. Es decir, la interdisciplinariedad como base de mi conocimiento me va a permitir y les va a permitir, porque yo lo traslado a mi profesión, pero lo traslado también a la profesión de ustedes. Ustedes se van a manejar, como venimos hablando en estos 4 meses, y hoy hacemos la coronación, la finalidad para que comprendan qué tiene que ver esto de la subjetividad de una persona en contexto de encierro. Piensen es que el tratamiento sobre una persona implica justamente esto, entender que no son etiquetas fijas, ¿sí? En realidad son herramientas conceptuales. O sea, por ahí, para sacarlos de la psicología, la mirada de un sociólogo por ahí les va a permitir saber, entender, comprender que muchas de estas conductas están también moldeadas, como me gusta decir en cuanto a la personalidad, por lo que es la cultura carcelaria, por lo que es los códigos tumberos. Es decir, la criminología por ahí nos puede aportar datos sobre lo que es una trayectoria educativa, ¿sí? Y la psicología, como vimos por ahí, nos va a dar claves sobre la estructura interna de ese tipo de personalidad. Pero el sociólogo nos va a permitir establecer cuál es el código de convivencia necesario de acuerdo a la estructura de la unidad y a la cultura carcelaria de esa unidad en ese lugar. Es un combo de cuestiones. Es decir, cuando ustedes tienen una llamada a la acción profesional, por así decirlo, ¿no? Cuando tengan una duda sobre una persona privada de libertad, cuando la conducta les aparezca rara o les parezca incomprensible, eh, tienen que consultar. Es decir, tienen que hablar con el psicólogo de pabellón, con el asistente social, con sus compañeros por ahí de más experiencia, y la socialización de la información va a permitirles comprender qué es la base de lo que es el abordaje interdisciplinario, ¿no? Y es lo que les va a permitir por ahí poder tomar decisiones un poco más ajustadas y un poco más seguras, parafraseando lo del rol asegurativo. Eh, a ver, el rol de ustedes, y con esto quizás vamos a darle la conclusión a la temática para poder explicarles lo de trabajo a todos los que se han sumado. Eh, el rol de ustedes tiene una complejidad
para mí, que pocas profesiones tienen. Muchas veces se les exige, eh, y a mi criterio se les sobreexige, ser garantes de la seguridad, ¿no? Y al mismo tiempo que sean agentes de lo que es un tratamiento que busca siempre la reinserción o la reintegración de otra persona. Entonces, si lo que analizamos hoy tiene que ver en que esto no es una contradicción insalvable, es decir, es una misión dual e integrada que tienen de utilizar la seguridad y lo tratamental. La ley de ejecución justamente les da esa posibilidad, les da el norte, que es la reinserción social. Entonces, la perspectiva de derechos humanos les puede dar el método que tiene que ver con el respeto irrestricto de la dignidad humana. Entonces, el conocimiento interdisciplinario, con el que no cuentan, el que necesitan, sobre el trabajo que puedan hacer en la subjetividad del otro, de la persona que es objeto de la ley de ejecución, les da las herramientas para poder meterse en moldear este tipo de subjetividades en contexto de encierro. Entonces, cada vez que abren, cierran una celda, cada vez que realizan una requisa, no establecen un límite, están ejerciendo justamente esta doble misión. Es decir, están en lo que en definitiva se denomina construyendo la posibilidad, en muchos casos la imposibilidad, ¿no? De que esa persona que hoy está bajo la custodia de ustedes, bajo la custodia de la institución, bajo la custodia del servicio penitenciario, mañana pueda vivir en sociedad respetando la ley. Es decir, mañana pueda salir y yo como padre, ustedes como padres, no tengan miedo de que nuestros hijos caminen a las 6 de la tarde solos por el centro de la ciudad de La Plata, o por el lugar que fuera. Es decir, quizás esa, bueno, ahí ya es una opinión muy personal, para mí, en ustedes es una de las tareas más importantes que como funcionarios públicos pueden llevar a cabo. Ustedes van a dejar o van a moldear o van a tratar sobre una persona que hoy el día de mañana, porque todos tienen fecha de vencimiento, más o menos con el requisito de temporaneidad, van a volver a la sociedad y que vuelva de una manera mm, no tan mala o no peor de lo que entró, claramente es una misión asegurativa y tratamental del servicio penitenciario. Entonces, creo que las herramientas que puedan ir adquiriendo en el marco de esta licenciatura les va a servir justamente para esa finalidad. Punto final. Este es quizás la culminación, bueno, de esta materia en particular, ¿no? Eh, Vamos a mostrarles para que todos puedan ver lo que es el trabajo final que les hablaba al principio. Por si les genera alguna duda desde el punto de vista operativo, esperen que no encuentro para compartir. Trabajo. Ahí está. Ahí les estoy mostrando el trabajo. Como les decía, arranco de cero. Van a decir, este flaco está loco. No, arranco de cero para explicarle a todos los que se metieron tarde. El trabajo tiene una fecha de entrega máxima, va de nuevo, por si se corta el internet. Tiene una fecha de entrega máxima el martes que viene, martes 30, a las 10 de la mañana. Vuelvo a repetir el concepto antipático. Hasta las 9:59 está bien. Hasta las 10 es una laguna de la ley. 10:01 está presentado fuera de término. ¿Sí? ¿Se entendió? Tienen desde hoy una semana completa. Pueden entregarlo hoy a la noche, pues mañana a la mañana, a la tarde o a la noche, y así con cada uno de los días hasta el lunes. El martes yo empezaría a temblar, porque el martes se levantan, van a laburar y tienen hasta las 9:59 para entregarlo. Todo trabajo presentado el martes 30 del 6, 10:01, lamentablemente quedó fuera de la cursada y la va a tener que recursar. ¿Dónde se va a enviar? Ni por WhatsApp, ni por señales de humo. Se manda a el mail que les pongo acá y que, por las dudas, se repite al final.
¿sí? Es decir, no sabía a dónde mandarlo, no tenía cosa. Después, cuando dice en el asunto TP final, subjetividad y contexto del cierre, es que en el asunto tienen que decir eso. No pongan TFI, subjetividad, dálelo, bueno, pongan dálelo si quieren, pero de mínima tiene que tener esto en el asunto, TP final, subjetividad. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? Un poco lo que hablábamos hoy, analizar, reflexionar, evaluar, comprender, desarrollar esta perspectiva crítica sobre alguno de los temas que, como bien decía hoy Janina, ustedes lo van a elegir entre los que yo les doy acá debajo. Tienen la posibilidad de elegir la función ordenadora en el marco legal de la subjetividad, producción de subjetividad en el equilibrio de las instituciones, crisis en las instituciones tradicionales, lo hemos visto, marginalidad urbana y del tanto estigma, identidad social y vulnerabilidad, que es una de las últimas clases, y esta es la anteúltima clase que dimos, el impacto del aislamiento y las condiciones de detención en cuanto a la identidad. Cada uno de estos grandes temas de las clases están con los subtemas que medianamente tienen que tener. Ahora, en cuanto a las instrucciones generales, que también pretendo que respeten, tiene que ver con que no puede tener más de 5 hojas, ¿sí? ¿Puede tener una hoja? Sí. ¿Puede tener 2? Sí. ¿Puede tener 3? Sí. No más ¿Puede tener 6? No. Más de 5 no. Y esto es sin contar la portada y las referencias. Porque muchos pueden poner una bibliografía, pueden querer poner referencias, pueden hacer una portada hermosa, no hay ningún problema. En cuanto a la fuente, ¿podemos hacerlo con Times New Roman? ¿Podemos hacerlo con Courier New? No. El requisito es que lo hagan con Arial. En cuanto al interlineado 1.5, no doble ni sencillo, que se pueda leer el tema de los márgenes y la manera de hacer las citas. De mínima, la estructura del trabajo tiene que tener esto. Acá me voy a dar cuenta si lo hicieron con inteligencia artificial o no. Tiene que tener la portada, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. ¿Sí? El tema a elegir. Y estos son los puntos que se van a evaluar. La originalidad y la profundidad, la coherencia y la organización, la investigación y las citas, y la aplicación práctica. Cualquier duda que tengan, obviamente me la dirigen a ese mail. Ahora corto la comunicación, paso eso a PDF y se los comparto al grupo de WhatsApp y se los mando por Zoom y lo cuelgo en cátedras virtuales. Cualquier duda que tengan, me escriben, nos hablamos, ya no nos vemos. Y el martes que viene, como les decía, tienen tiempo hasta las 10 y en el transcurso de la semana, después de la entrega, de ir cargando las notas en el Zoom y cuando tenga completas, les aviso en el grupo de que ya están todas las notas cargadas. ¿Sí? Listo. Ha sido un placer total haberlos tenido. Si bien es la última clase virtual, presencial, por así decirlo, ojalá los vea en alguna otra materia dando vuelta por ahí o nos crucemos en alguna unidad. Espero que tengan muchos éxitos en la producción del trabajo y cualquier duda, de verdad, escríbanme por WhatsApp, privado, por mail, no hay ningún problema, no se queden con ninguna duda. Hagan el mejor trabajo posible y en realidad el trabajo tiene un doble sentido, no solamente que puedan aprobar la materia, sino que les como esquema para un futuro trabajo final integrador, ¿sí? Van a tener un camino recorrido. Que anden muy bien, que tengan muy buen día, muy buena semana. Nos vemos. Gracias, profe, Profesor, nos ha vemos. Adiós, sido un placer. Profe, Hasta luego. gracias. adiós, que anden muy bien. Gracias, profe.